Hermanos queridos, por favor, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Este es nuestro tercer sermón. En el segundo hemos llegado hasta el versículo 18. Vamos a leer otra vez el 18 para entrar en contexto y luego seguimos nuestra lectura a través del resto del pasaje. Filipenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y aún en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora que oís que hay en mí. Oremos. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a considerar las verdades contenidas en este pasaje de tu Escritura, a comprenderlas, a creerlas y obedecerlas. Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos piensan que este es el pasaje que refleja más claramente la filosofía de la vida cristiana. Y con seguridad es, si no es el que más, es el que más próximo está, porque aquí encontramos temas que han preocupado a la humanidad desde los albores de la historia. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué viene después de esto? ¿Hay algo después de esta vida? Claro, vienen los escépticos y dicen, si hay o no hay, es imposible de saber. Así que mejor no nos preocupemos. Por el contrario, vienen muchas personas que se basan en aspectos totalmente espurios,
livianos, que nos quieren llevar a consideraciones en base a sus propias experiencias. Dicen que han tenido un viaje astral o que han tenido contacto con extraterrestres en una excursión que hicieron al Himalaya o no sé, cosas así. Nosotros necesitamos tener fe, pero pisar suelo sólido, tal como toda la Biblia nos lo indica. Así que después de que el apóstol Pablo ha considerado el tema de la proclamación del Evangelio y ha dicho que no importa cómo, pero Cristo es anunciado, aún por sus detractores. El Señor Jesús es anunciado y eso produce en él gozo. Eso es lo que dice el versículo 18. En el 19 hace una afirmación inicial que es el motivo de este sermón. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Lo que está diciendo el apóstol no es un supongo, es decir, una suposición. No es un anhelo, es un conocimiento de algo que sabe que no puede fallar. Yo sé. Ahora, no es que el apóstol hablaba así porque sí, porque era una persona muy dueña de sus conceptos y muy firme en sus opiniones. No, no es eso. Él realmente sabía. Miren, en el versículo 22, al final, la última oración dice, no sé, entonces, ¿qué escoger? Por tanto, no se trata de que Pablo sea una persona que solía imponer su punto de vista, que siempre tenía una respuesta, que siempre sabía lo que tenía que ser, como conocemos algunas personas entre nosotros, que son los testarudos. No, Pablo a veces reconoce, no sé, en este caso, no sé qué escoger. Era un indeciso, un poco. El que no sabe qué escoger es un indeciso. Pero hay que ver cuál es la alternativa. ¿Entre qué podría haber querido escoger él? Dice, escoger lo uno que es irme con Jesucristo, o lo otro que es quedarme para estar con ustedes. Y eso es lo que dice que no sabe qué escoger. Sabe lo que significa, sabe la alternativa y las dos opciones que tiene esa alternativa. Quiere lo uno y quiere lo otro. Quiere quedarse con ellos para ser útil, pero también quiere irse con Cristo porque es muchísimo mejor. Ahora, entonces, veamos lo que sí sabe, de lo que tiene convicción plena. Dice, esto no puede resultar mal, no puede terminar mal. Esto no puede terminar mal. Rara vez estamos en una situación así, en que veamos el panorama y no puede mejorar. Sea que vaya en una dirección o en la otra, esto va a terminar bien. ¿Cuáles eran entonces para el apóstol las dos opciones? La una, salir de la cárcel porque reconozcan su inocencia y entonces decreten su libertad, tal como debía haber sido en justicia. Eso le hubiera permitido a él, en uso de su libertad e independencia, ir a los
diferentes lugares donde había establecido iglesias y de ahí en adelante seguir su ministerio. La otra opción, que lo asesinen, tal como nosotros ya sabemos que realmente ocurrió. Según cuentan en la historia, no en la Biblia, sino en la historia, el apóstol Pablo fue degollado y así terminó sus días en la cárcel. Pero no todavía esta vez, no durante esta época. Él tuvo un periodo de libertad restringida ahí en Roma todavía. Esta carta fue escrita cuando él estaba preso en Roma la primera vez, después de haber llegado y haberse establecido ahí dentro de la cárcel. Después de eso fue liberado y de nuevo aprendido y asesinado. Así pasó con el apóstol. Pero para él todo eso era futuro. Y nadie debe pensar que un profeta de la Biblia conoce el futuro, porque no es verdad. Los profetas no conocen el futuro. A los profetas se les revela algunos episodios, algunos momentos que Dios quiere revelar, a veces haciendo vaticinios, ya sea del futuro inmediato o del futuro remoto. Pero no es que ellos conozcan el futuro. Al hombre no le es dado conocer sino el presente y actuar sobre su conocimiento del presente. El presente para el apóstol habría sido sombrío y horrible si fuera nuestro caso. Para todos nosotros, el estar en la cárcel no sería nada atractivo. Y por supuesto, para él tampoco lo era, salvo que él tenía una comprensión mayor, mejor, más profunda. Y entendió que estar en la cárcel era necesario y era muchísimo mejor para la causa del Evangelio. Desde la cárcel alcanzó a personas que de otra manera muy difícilmente hubiera logrado. Él pudo predicar a gente que estaba en el pretorio, algunos de ellos con acceso al mismo César. Dice él entonces que sabe que esta situación resultaría en su liberación. Por supuesto, él, como un hombre normal que era, tenía un anhelo. Versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Por qué podría ser avergonzado? Si él se hubiera doblegado, si el evangelio se hubiera extinguido en cuanto a la predicación por causa de su encarcelamiento, él podría haber sido avergonzado. Pero como él mismo lo dice, la palabra no está presa. Él podría estar preso, pero la palabra no. Dice entonces, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Satanás no tiene ni la más remota posibilidad de triunfar. Su fracaso está establecido. Aunque mueva todo el poder del infierno para ir en contra de los siervos de Dios, no va a lograr nada. Si los persigue o los encarcela, lo único que va a lograr es que se hagan más gloriosos, que la predicación sea más impactante, que el evangelio corra más rápidamente para alcanzar a otros. 3 siglos y poco
le tomó a Satanás captar esa realidad. Durante los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia cristiana, él hizo todo lo posible por perseguir a la iglesia. Con un fracaso rotundo, el evangelio se esparció. Personas que de otra manera no hubieran ido para predicar a diferentes lugares, fueron esparcidas en persecución y con sufrimiento, pero para bien. Por esto, dice, de una u otra forma, Dios va a llevar adelante su propósito y la iglesia va a ser triunfante. Esto es muy importante de ver. Hermanos, qué grato es saber que nuestra causa ya está signada por la victoria. No podemos fracasar. Por supuesto, podemos sufrir y tal vez vamos a sufrir, pero no podemos fracasar si nos mantenemos fieles. Ahora, después de comunicarnos este conocimiento del versículo 19, a pesar de su desconocimiento de qué escoger, si él pudiera haber escogido en intereses solamente personales, habría pedido, Señor, llévame contigo, ya que considera que eso es muchísimo mejor. Pero consciente de la necesidad que había y que todavía hay de esos siervos de Dios que con fidelidad llevan adelante la causa del evangelio, él estaba dispuesto a quedarse en esta tierra, en este mundo. Dice en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Muchas veces tenemos que reconocer que toda esa victoria de la iglesia tiene una contraparte que, humanamente hablando, es miserable y tiene que ver con los pioneros que pagan el precio por llegar primero a diferentes lugares con la luz del evangelio. Hasta el siglo pasado, varios lugares podían identificarse como culturas cristianas. Ahora hay que reconocer que ya son post-cristianas. Naciones íntegras han apostatado del evangelio y se han alejado de la palabra de Dios como su luz y guía, y están viviendo como paganas. Tal vez les quedan algunos resabios, algo de herencia de especialmente la fe protestante, pero no más la fe misma, la fe en Jesucristo. La cultura sí, la fe no. En breve la luz será quitada si no se arrepienten. Por eso dice, es mucho mejor quedarme. Es necesario para ustedes o por causa de ustedes. Versículo 25. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El papel apostólico jugado por el apóstol Pablo y por los 11 apóstoles que quedaron de entre el grupo de 12 discípulos con la caída de Judas, fue el responsable de establecer en el mundo conocido de ese entonces las diferentes iglesias, cuerpos vivos, formando un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, alrededor del Mediterráneo. Y desde ahí se ha esparcido y ha alcanzado recónditos lugares del mundo con la verdad del Evangelio.
Nosotros mismos somos el fruto de la obra misionera de otros que a su vez han sido el producto del trabajo sacrificado de los pioneros, de los sucesores de los apóstoles en cuanto a la función, no en cuanto a la autoridad, en la función. Y de entre nosotros mismos deben surgir y salir nuevos misioneros, es decir, en el sentido secundario de la palabra, apóstoles de la fe, personas que lleven el evangelio y la comuniquen eficazmente a pueblos, aldeas, ciudades de nuestro país y fuera de él, para salvación. Todo esto tiene que ver con la esencia de la iglesia. La iglesia no vive para sí. No hemos constituido una congregación para que se mire a sí misma en el espejo y se regodee, se goce en estar bien, en estar saludable, próspera y bonancible. No, no es para eso. Es para que tomemos conciencia de nuestra labor misionera. Es para que despierte en nosotros el fuego evangelizador, que nos demos cuenta que hay vecinos inmediatos, personales, hay barrios vecinos, hay ciudades vecinas que necesitan la verdad del evangelio. Vivimos en una época en que el evangelio ha sido predicado abundantemente, en una manera muy pobre, al punto que a veces se teme que lo que se ha predicado es un cuasi evangelio, es un evangelio a medias. El evangelio de la prosperidad ha sido ampliamente difundido con muchos recursos económicos. Muchos han creído en él, es decir, no han creído en Cristo. Han creído en una oferta de bendición sin condición. Han creído en la posibilidad de ser constituidos en pequeños dioses. Han creído en lo que la Biblia no dice, no informa, y no se han arrepentido de sus pecados. Por tanto, hay que predicar no ya a impíos para que se conviertan a Jesucristo, sino que ahora hay que predicar a personas que creen ser cristianas y no lo son realmente, porque nunca han entendido la necesidad de entrar por el camino angosto. Pero dice el apóstol, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. El apóstol fue asesinado no mucho tiempo después de esta epístola. ¿Cómo es que quedó? Bueno, en una forma figurativa, pero muy práctica, ha quedado a través de sus hermosas epístolas. Realmente, sin las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros tendríamos la verdad del Evangelio, porque ahí está en los 4 Evangelios, en las epístolas judeocristianas y en el Apocalipsis. Sí, es verdad. Pero la riqueza de la expresión teológica, toda esa explicación soteriológica acerca de la salvación, de la epístola a los romanos, toda esa eclesiología tan bien explicada en las 2 epístolas a los corintios, estarían ausentes. Pero ahora tenemos eso y es casi como que escuchemos al apóstol Pablo predicando para nosotros a través del Nuevo Testamento. Todavía entonces él está presente ideológicamente por la suministración del Espíritu
que bondadosamente Dios le otorgó para transmitirnos la verdad. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí. ¿Cómo puede ser esto? Vuestra gloria de mí. Yo recuerdo la época que trabajaba con un misionero coreano, el rector y fundador de la universidad en Achumani. Él solía hacer una mezcolanza gramatical en español, que obviamente no era su lengua original, y hablaba de la universidad diciendo que era su universidad, refiriéndose a nosotros, de mí. Bueno, no se trata de algo así. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que abunde el gloriarse de ellos respecto a Pablo. Este es un asunto que puede ser malentendido. Parecería que es un poco de orgullo, ¿no? Falta de modestia. Pero la modestia es una falsa humildad. El apóstol no quería ser modesto, era humilde. Él sabía y lo dijo que todo lo bueno que había logrado era por la misericordia de Dios, por su gracia. Así que no se estaba jactando, pero sí estaba mencionando que ellos podrían estar gloriándose de él. Es como cuando en nuestros días alguien dice, estoy orgulloso de ti. Es decir, lo que tú has logrado produce en mí una sensación de orgullo. Orgullo que es posible, no es pecaminoso. El haber sido ganados para el Señor por el mismísimo apóstol Pablo llevaba en ellos una sensación de orgullo, de gloriarse. Esa es la gloria a la que se está refiriendo. Pero todo eso es válido porque es en Cristo Jesús. Y entonces eso tenía que ver con el que Él esté todavía en medio de ellos. Pero luego tenemos, después de ese conocimiento y de esa observación, un pedido que no está expresado así como tal, no les dice, les pido, pero es que Él está expresando su solicitud a manera de un mandato amable. Versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un mensaje glorioso en sí mismo. No necesita de otra cosa, no hay necesidad de adornarlo o de modificarlo para que sea glorioso. Es glorioso en manera eminente. El glorioso Evangelio de Cristo. Y tiene una dignidad. Esa dignidad debe ser observada y homologada por cada creyente, como es digno del Evangelio de Cristo. Es digno del Evangelio que los cristianos se comporten de una manera que glorifique al Señor, que no traigan vergüenza. A eso le llamamos, de vez en cuando, el testimonio cristiano. Qué triste ver que las estadísticas de vez en cuando contradicen eso. Que parece ser que los cristianos no logramos siquiera comportarnos un poquito mejor que los paganos.
Parece ser que somos tan capaces de pecar como los que más. Quizás porque no nos importa el honor de Cristo. Necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos volver nuestros ojos al Señor y pedirle que cambie nuestra conducta, que seamos mejores, que realmente la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en lo moral, en lo espiritual, que seamos gente veraz, honorable, bondadosa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque todavía esta solicitud o anhelo del apóstol está vigente y tiene que ver con nosotros. Leamos el 27 de nuevo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol les está diciendo, no requiero de que vengan y compartan conmigo la cárcel y sus horrores. No pretendo que todos vayan en viajes misioneros como lo hago yo, con todo ese sufrimiento, esfuerzo, incomodidad y todo. No, pero sí requiero que en su vida diaria se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Oremos. Señor, para nosotros es este mandato, esta solicitud, este deseo del apóstol, pero de tu corazón también. Ayúdanos para que no tengamos de qué avergonzarnos, que caminemos en la forma en que tú quieres, que te honremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, 3 cosas. Algo que el apóstol dice, yo sé, ¿qué era lo que sabía? Las cosas no pueden salir mal. Van a salir bien de todas maneras porque el que está manejando las cosas es Dios mismo. La segunda, hay cosas que no sé qué escoger, pero esa es la realidad de la vida humana. Puedo vivir con eso. Dios va a hacer lo mejor. Y la tercera, les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Guardemos esa información en nuestra mente y obedezcamos. Que el Señor les bendiga.